Kairos de Dios. El Kairos es el tiempo de Dios. Usted sabe que hay tiempos, o por lo menos dos tipos de tiempos que la Biblia expresa. Y yo creo que hablemos del Kairos de Dios, porque el Kairos de Dios es el tiempo de las oportunidades, las cuales tenemos que aprovechar como hijos de Dios. Cada vez que Dios dice algo y cada vez que Dios va a plantear algo, hay algo importante que va a suceder. Mire, hay una palabra que es muy importante en lo que le queda a usted hoy día, esta tarde ya, que cuando Dios le habla a alguien, le habla para cosas trascendentales. No es por cualquier cosa. Y cuando digo trascendentales, no tiene que ver con la calidad de lo que uno le está hablando a Dios, porque uno dice, ¿cómo Dios me va a hablar en una cosa doméstica? No, también puede ser trascendental. Pero lo trascendental es que tiene que producir algo que va a ir más allá de donde estoy detenido ahora. Algo tengo que hacer, algo tengo que accionar con esa palabra que Dios me da. Así que por eso vamos a ir al libro de Esther, capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice allí: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte, de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Cuántos han leído el libro de Esther? A ver, ¿cuántos han leído el libro de Esther? O por lo menos algunos versículos. Mira, el libro de Esther es un libro hermosísimo, es un maravilloso libro. Le invito a que, lo desafío a que lo lea. De hecho, inclusive hay hasta película de Esther, de este libro. Esta dama judía se convierte en reina, en esos tiempos con el rey Asuero, y se casa con el rey Asuero y se convierte en reina, y se produce un conflicto allí, y la historia nos relata, ¿cierto?, muchas cosas que realmente son interesantes para aplicarlas en nuestra vida y poder transmitirla a otros también. Miren, antes de eso, me quiero referir a eso del Kairos de Dios, del tiempo de Dios. La palabra de Dios dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos creemos acá que sí, efectivamente Dios habla? Me imagino que todos creemos que Dios habla, que Dios no está mudo o que Dios está lejos. Dios está en nosotros. Pero hay una diferencia que tenemos que entender y que tenemos que trabajarla bien si queremos ser gente de bendición a otros y gente de bendición para nuestra propia familia, ya que estamos hablando de las familias. Hay una diferencia entre la palabra Kairos, que es el tiempo de Dios, y la palabra Rema. La palabra Rema es el logos, o es la palabra escrita. Lo que tiene usted en la mano ahí, lo que tiene mi hermana, es una Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Ya? Ok. Usted puede interpretar la Biblia de dos maneras, con el Rema o con el logos. Perdón, con el Rema, que es la palabra logos, o con el que es la palabra escrita, el Rema. Ahora, el logos, que es la palabra escrita, perdón, el Rema es la palabra Kairos, el tiempo de Dios, Rema y logos. El logos es todo lo que está escrito en la Biblia, y que usted, cada vez que lee un libro de la Biblia, lo va a encontrar allí siempre de la misma forma. Entonces, cuando usted quiere recibir una palabra del Señor específica, cuando usted anhela que Dios le hable a usted algo específico, lo que tiene que hacer usted es orar a Dios para que Dios le dé una palabra. Pero si usted quiere buscar textualmente en la Biblia, quizás no la va a encontrar. Por ejemplo, pongamos que alguno de ustedes dice: yo necesito viajar a Valdivia la próxima semana. Entonces usted dice: bueno, voy a ir a la Biblia para ver si en qué parte aparece que dice: Bernardo
mañana puedes viajar a Valdivia. No lo dice, gracias. No lo dice. Entonces, diríamos, el logos o la palabra escrita no me serviría para esa situación. Pero sí, detrás del logos o detrás de la letra que está escrita en la Biblia, hay un espíritu. Y ese espíritu que está detrás de la palabra es la que me va a indicar a mí qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que no tengo que hacer. Y regularmente la palabra rema, en este caso la palabra específica, es una palabra que impacta a nuestro espíritu y que crea convicciones seguras que efectivamente es Dios quien me está hablando. Amén. Y es más, no solamente, o regularmente, no solamente a mí es el que me está dando la confirmación, sino que muchas veces con las situaciones que tengo a mi alrededor, o con algún hermano, o con el cuerpo, o con una palabra, Dios me confirma que efectivamente sí me está diciendo, sí o sí, haz lo que tienes que hacer. Porque hay veces que es fácil solamente pedirle a Dios y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Pero hay veces que necesitamos dirección precisa y específica de parte de Dios para algo. ¿Cuántos aquí necesitan una palabra específica en algo? A ver, una respuesta. Usted dice, Señor, necesito una respuesta en esto. Y como que se nos complica la cosa porque pareciera que no viene la palabra, pero a lo mejor nos podemos encontrar con una sorpresa. Porque si Dios viene ahora y nos vamos al cielo y usted dice allá, tuve pendiente varias cosas, Señor, que no me hablaste. El Señor puede haber dicho, sabes que siempre te hablé. Lo que pasa es que tú no quisiste entender. Amén. Claro. Entonces, la palabra rema es la palabra específica para una situación específica en momentos específicos. Todo esto que estoy hablando, más comprimido, está en su hoja para que usted lo tenga en el altar familiar de la semana. Está en su hoja. Entonces, si tú escuchas una palabra del Señor y dices, Dios me habló en esta área, si Dios te habló, pero si en el camino has dejado de lado esa palabra, no la has seguido perseverantemente, entonces tendríamos que dudar si es una palabra de Dios, sino que a lo mejor fueron solamente tus impresiones o tus emociones y no fue la palabra de Dios. Dios me habló, lo digo porque muchos lo han dicho aquí, lo hemos escuchado. Dios me habló que yo tengo que acompañarle a usted, pastor, en las mañanas en la oración. ¿Escuchó así? Claro. Dios le habló. No sé si Dios le habló porque no lo veo. Porque cuando Dios habla para cosas trascendentales. Cuando digo trascendentales es que ya no vuelvo atrás. Eso Dios me lo dijo y cueste lo que cueste, yo tengo que hacerlo. Claro. Entonces, cuando hablamos del logos es la palabra escrita, pero cuando hablo del rema es la palabra de Dios específica para nosotros, en la cual el Señor nos impacta en nuestro espíritu a través del logos. Detrás del logos está esa rema de Dios que viene y me dice, sí, tengo la convicción y tengo la seguridad que efectivamente sí el Señor me está hablando. ¿Cuántos han tenido que verse en una situación de este tipo y han tenido que tomar decisiones importantes, decisiones trascendentales, que tomar en la vida, que son de peso? ¿Han tenido alguna vez esa situación? Por ejemplo, yo le he comentado, aunque muchos son nuevos acá, pero cuando yo tuve que tomar una decisión, hermanos, 15 años en el campo laboral, secular, Erika también trabajando, y de la noche a la mañana nos llama Dios y dice, tú tienes que dejar esto para dedicarte al ministerio. O sea, lo que me estaba diciendo, que yo di un salto de fe para dejar mi trabajo, mis ingresos y mi seguridad. Porque cuando yo tengo un trabajo, yo hago un contrato y yo sé lo que tengo que a fin de mes recibir por lo que yo trabajo. Pero cuando de la noche a la mañana a usted le dice el Señor, anda y haz lo que te digo que hagas, que es la palabra rema de Dios,
Y tú tienes que trabajar el tema no de la incertidumbre, sino de la fe. Porque por lo menos aquí en Latinoamérica nos estila pagar un sueldo a un pastor. O sea, es un acto de la fe, nada más. Entonces Dios usa sus instrumentos, pero Él dice, si tú lo haces, yo te sustentaré. Hermano, hasta el día de hoy, Dios me ha sustentado. Y no es porque sea el superhombre o mi esposa la supermujer, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Pero cuando uno recibe una palabra trascendental, tiene que trabajar esa palabra y desafiarse en esa palabra. Y por eso yo insisto mucho en esto, porque cuando tú tomas una decisión de algo, y cuando Dios te habló de algo, es porque Dios te lo está diciendo, y tú tienes que tomarlo. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los seres humanos tiene que ver con la economía, tiene que ver con los ingresos, tiene que ver con los recursos económicos. Y uno siempre se pregunta, pero ¿por qué tenemos que dar ofrendas a Dios, o diezmos a Dios, si Dios dice que es dueño de todo, que es rico, que no necesita nada? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque lo que está haciendo Dios es probar nuestra fe. Lo que prueba es nuestra fe. Entonces, cuando nosotros no entregamos por temor algo, cuando nos damos nuestros diezmos por temor, porque algo me va a faltar, es porque tengo temores y dudas de la fe. De la fe. Entonces, cuando Dios te dijo a ti algo, cuando Dios me dijo algo a mí, yo quiero decirle algo. Creo que esto es muy importante, hermanos. Nosotros tomamos, y voy a hacer una confesión acá, una confesión. Pero es para la gloria de Dios, porque yo creo que la vamos a ver la gloria de Dios de esto. Nosotros tomamos este mes la iglesia de Valparaíso, Comunidad de Vida. Comunidad de Vida es una iglesia más pequeña y donde vamos a usar un trabajo de tutela para ellos. Yo esta tarde voy a predicar allá y vamos a animarles. Pero yo le hice una pregunta porque me dijeron, pastor, el directorio de esta iglesia, que mi padre es pastor, me dijeron, tenemos un problema, pastor, que estamos viviendo ya hace muchos meses con carencia económica. Muy bajas ofrendas, prácticamente casi nada de diezmos. Yo le hice la pregunta, le dije, hermanos, ¿puedo hacer una pregunta a ustedes que son el directorio? ¿Esta iglesia diezma, Santiago? No diezma. Ahí está el problema, me dije. Ahí está el problema. Mientras ustedes no cumplan, no esperen que los demás cumplan. Porque yo tengo que ser el ejemplo. Entonces, en este caso, si yo quiero bendiciones para esa iglesia, ellos tienen que comenzar a actuar. Y si yo quiero bendiciones para mi casa, tengo que actuar, ¿se diga? Eso es un acto de la fe, que Dios me habló, Dios me dijo, y Dios me dice, esto es lo que dice mi palabra, y es lo que tienen que tomar por la fe. Un acto de fe, es un acto de fe. Entonces, Dios nos habla para cosas trascendentales, porque cuando hablamos de cosas trascendentales, todas las cosas que nosotros hagamos nos ayudarán a bien a nosotros mismos, y los únicos beneficiados con lo que Dios nos pide que hagamos es que nosotros mismos seremos los beneficiados. Mire, vete de tu tierra, le dice Dios a Abraham, y le dice, de tu tierra, y de tu parentela a la tierra que te tengo especificada, allí a 10 kilómetros más está la ciudad tanto, y ahí vas a vivir. ¿Le dijo así? No, le dijo, no, vete a la tierra que te mostraré. ¿Cuál? No, espera, un día a la vez. Yo te voy diciendo, pero tienes que comunicarte conmigo para que yo te diga lo que tienes que hacer. Claro. Entonces, él confió en Dios y todo lo que Dios le decía, él lo hacía. A tal punto que el máximo ejemplo de Abraham con respecto a una palabra rema se ve cuando Dios le pide a su hijo. Yo quiero decirle algo, póngase en la situación de Abraham. ¿Qué pasa si usted está una noche acostado, a ver, con su esposa, está Ricardo ahí con su esposa acostado durmiendo, y viene una voz y lo escuchan los dos, le dice, quiero a tu hijo, Ricardo y Junior, mátalo. ¿Qué haría, hermano Ricardo? ¿Será de Dios? ¿Será del diablo? A ver, empezar a buscar en la Biblia, ¿dónde está? Que dice que sí. Entonces, nosotros, ahí tenemos problemas en cosas trascendentales. Que nos diga algo tan fuerte como eso, a tal punto que tenía tan afinada la sintonía con Dios Abraham, que él sabe que es Dios. Y él toma a Isaac, él toma el burrito, él toma el ciervo, él toma la leña, él toma el cuchillo y dice, vamos, es Dios el que me habló.
Es Dios que me habló. Entonces cuando Dios habla, es para cosas trascendentales. Entonces nuevamente pregunto, ¿Dios te habla? ¿O estás escuchando a Dios? Mira, detrás de las cosas trascendentales hay un temor, porque muchas veces tenemos temor a lo que Dios nos dice, porque hay veces que lo que Dios dice que hagamos tiene un proceso donde hay lugares que son sombras, que son tinieblas, que son valles de sombras y de muerte, que uno no entiende. Hay veces que Dios lo hace meter a uno en un cuarto oscuro donde no ve nada, y Dios dice, bueno, aquí te quiero porque yo quiero que cada día actúes conmigo, porque esto es un acto de fe. El Evangelio es un acto de fe. La vida cristiana es un acto de fe. Entonces yo quiero ver a mis hijos bien, yo quiero ver a mi familia bien, yo quiero ver a todos mis hijos sanos, quiero ver a todas las cosas bien, pero Dios dice, es que no estás escuchando porque yo te estoy haciendo vivir un proceso específico. Tenemos el caso del apóstol Pablo. El caso del apóstol Pablo, hermanos, es fundamental para la vida y ejemplo nuestro. El apóstol Pablo, hermanos, llega preso a Roma, pero antes de llegar preso a Roma, él en todo el proceso que vivió sufriendo, nunca claudicó. Y no claudicó, ¿sabe por qué? Porque él sabía que el destino que Dios le dijo que tenía que llegar era Roma. No importa el proceso. Y vaya que vivió momentos difíciles, porque sabía que Dios le había hablado. De hecho, inclusive hasta un profeta, antes le dice, no subas a Jerusalén, no subas, porque vas a tener sufrimiento, no subas. Y él sube, porque dice, yo tengo una palabra. Pero el que arriesga a hacer sufrir, no importa, tengo una palabra. La palabra de Dios. Entonces, cuando tú tienes una palabra, la palabra es trascendental para no volver atrás. El apóstol Pablo, en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No sé si entiende el sentido de ese versículo, pero yo se lo voy a dar en otra versión, mire. Ahora bien, dice, sabemos, la palabra saber es conocimiento espiritual, conocimiento espiritual. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, todas, para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo a su plan, no el plan nuestro, de acuerdo a su plan. Es decir, nosotros estamos insertos en el plan de Dios. El plan es uno solo, es el de Dios. No es mi plan, no es mi proyecto. Entonces, de acuerdo al plan, ¿cierto? Dios ayuda a los que saben que hay un plan y se acoplan a ese plan. Aquí me incluyo, yo soy hijo de Dios, tengo que estar en el plan de Dios. Esto es lo que Dios me dice. Hermano, todos nosotros, todos, de capitán a paje, como se llama, todos nosotros somos todavía productos sin terminar. Estamos en un proceso. Yo sé que a algunos les cuesta más en un área, a otros les cuesta menos en un área. Pero aunque nos cueste, hermano, Dios sigue trabajando en nosotros y a través de nosotros. Y esto es como la familia. Cuando tenemos nuestros hijos allí y los estamos criando, hay algunos que son bastante tranquilos y otros son más revoltosos. Y hay veces que el más revoltoso dice, papá, me pasáis llamando la atención a mí nomás. Claro, pero que tengo que hacerlo más contigo porque eres revoltoso o eres desobediente. Entonces, muchas veces uno dice, ¿por qué Dios me hace pasar estas cosas? Porque Dios te está tratando. Porque quiere que entiendas con respecto a cuál es el proceso de Él. Entonces, generalmente cuando Dios va a hacer algo en nuestra vida, cuando Dios va a hacer algo grande o trascendental, yo no sé, es una cosa extraña. Permite Dios que las cosas empeoren. Y he escuchado tanto eso, cuando dicen, ahora que me estoy consagrando más, tengo más problemas. David, ungido rey, ¿cierto? Ungido para ser rey,
Y de la unción pasa a la cueva de Adulam, hermano. Y empieza el proceso de la huida, del huir de Saúl y todos los problemas. Entonces, pues yo he dicho, ¿por qué me mandaron esto? Si yo no pedí ser rey de Israel, ¿por qué me hacen pasar? Porque todos nosotros tenemos que pasar por procesos. Ahora, cuando hablamos de tiempo, Kairos, lo que estamos hablando es tiempo de calidad. No se puede desperdiciar el tiempo de Dios. Cuando Dios nos habla algo, es tiempo de urgencia, tiempo de abundancia, tiempo de multiplicación, tiempo de necesidad. Algo importante Dios nos dijo. Es como cuando, ¿cierto?, a usted le dan un dato de algo y usted sabe que ese dato que a usted le dieron, ¿cierto?, es importante para su vida. Usted quiere algo, necesita algo, le dieron el dato preciso y dice, sí, voy a la segura porque sé que el que me lo dijo sabe. Dios sabe todas las cosas y cuando te dice algo, te está dando algo ¿para qué? Para que tú tengas algo terminado, completo. Entonces, tenemos que escuchar esa voz. Es tiempo de oportunidad, tiempo de abundancia. Vuelvo a Esther. Cuando Mardoqueo, que es tío de Esther, que también vivía allí en esa nación, hizo una intervención en un momento dado cuando escuchó que 2 eunucos del reinado querían matar al rey. Él denuncia esto a Esther y Esther se lo comenta al rey. Lo investigan y efectivamente era verdad y los asesinan, los matan a los eunucos. Y quedó escrito en las crónicas de la Biblia que Mardoqueo fue el hombre que oportunamente salvó al rey de la muerte. Pero este proceso lo podemos llamar en la Biblia como un proceso cronos, del tiempo que todos vivimos en la vida. Hay cosas que nos pasan, pero teníamos que encontrarnos todavía con algo más importante en esta historia, no solamente con el tiempo cronos de lo que sucedió allí, porque detrás de esto había una situación. Amán era el hombre segundo después del rey, y Amán tramaba la muerte del rey. Tramaba la muerte del pueblo judío, del pueblo hebreo. Odiaba a los judíos, y entre ellos a Mardoqueo. Entonces, tramó esto. El capítulo 3 de Esther nos habla de esta complot para hacer esto, que de hecho lo conversa con el rey Amán, al rey Amán, y Amán consigue de que vayan a liquidar a todos los judíos. Pero ¿quién puede entender estas cosas? Pero cuando uno lee, aunque ya está todo escrito y está la historia desarrollada, puede ser nuestra propia historia con respecto a lo que nos pasa a nosotros. Yo entendí en la mañana algo. No olvidemos que las cosas no se terminan hasta cuando Dios dice que se terminan. Hay veces que nosotros estamos en situaciones críticas y graves y pensamos que ya es el final de todo esto y ya no hay más que hacer. Pero yo quiero decirles que mientras Dios nos diga se terminó, todavía hay esperanza. Por eso yo hablo con respecto a la familia. Cuando usted piense que hay alguien allí que usted dice este no tiene vuelta, yo le digo que sí hay esperanza, porque Dios todavía dice no se ha terminado. Cuando Dios dice termina, sí se termina, pero cuando Dios no dice eso, siempre hay esperanza. Amén. Amén. El altar familiar de la semana, no este domingo pasado, sino el anterior, hablamos de David como el pastor de ovejas. David, el pastor de ovejas, pasó a ser rey. Ese proceso, por lo que hicieron, se acordarán los que hicieron el altar familiar, es el proceso que vivió allí para ser rey, y vivió un proceso difícil. En el de la semana pasada hablamos de José, que desde la cárcel pasa a ser primer ministro, ¿cierto? Desde la cárcel pasa a ser primer ministro. También un tiempo que vivió allí. Ahora estamos hablando de este Mardoqueo. Pero yo quiero decirle algo, no importa el tiempo cronológico que estemos viviendo, porque Dios tiene su propio tiempo, que no es nuestro tiempo. Y cuando Dios dice cosas, son para que los lamentos se conviertan en baile. Para que las caras llenas de amargura y de dolor se conviertan en alegría. Hermano, Dios nunca ha querido que sus hijos sufran.
Todo lo que tenemos que vivir son procesos. Pero cada vez que Dios dice quiero darte oportunidades en la vida, o se nos presenta la propuesta de Dios a nosotros, ¿saben lo que nos viene? Lo primero que nos viene a nosotros es el temor. ¿Sabe por qué? El temor a muchas cosas. Y cada vez que Dios dice algo, algo tenemos que dejar. Cuando Dios te habla, es para que tú sueltes algo y recibas lo que Dios te va a dar. El problema es que no queremos soltar lo que tenemos. Ese es el problema. La mujer viuda de Sarepta tenía solamente un poco de harina y un poco... ¿Qué otra cosa? Aceite. Aceite y harina. Y cuando viene el profeta, le dice, dame de comer. Y le dice, esto es lo último que tengo. Estoy preparando para hacerlo para que yo y mi hijo lo comamos y muramos porque no tenemos más. O sea, eso es lo que tenía en su mano. Y el profeta le dice, por voz de Dios, dame lo que tienes allí, dámelo. Y cuando se lo dio, lo último que tenía, no le faltó la harina ni el aceite durante todo ese tiempo. Amén. Ella sacaba y había un milagro fluyendo. Eso es lo que dice Dios. Te voy a hablar en mi tiempo, no en tu tiempo. Te voy a hablar. Pero quiero que si tú vas a escuchar, quiero que sueltes lo que tienes. Suelta lo que tienes. Y aquí cada uno de los que estamos acá sabemos lo que tenemos que soltar. Amén. Usted lo conoce y Dios lo conoce. Que a Él no lo podemos engañar. ¿Qué es lo que todavía usted no suelta? A lo mejor estamos conformes porque somos buenos cristianos, nos portamos bien, no adulteramos, no hacemos esas cosas que son evidentes quizás. Pero Dios dice, suelta. Entonces uno dice, pero ¿cómo si yo soy cristiano bueno? No te necesito bueno, te necesito agresivo en el reino de Dios. Necesito que te hagas cambios. Entonces suelta lo que tienes. No sé, comodidad, ojera, posponer las cosas, temores de muchas cosas que Dios nos pide que hagamos. Por eso pareciera que el tiempo de Mardoqueo, en la historia de Esther, había llegado a su fin. El fin para los judíos, el fin para Mardoqueo, el fin y el exterminio de este pueblo, porque ese era el mandato. Pero el tiempo de Dios todavía no estaba marcado. Así que yo quiero que usted diga esto proféticamente. Mi tiempo por mi familia todavía no está marcado. Hay cosas pendientes. Si tengo un hijo no cristiano, tengo un esposo no cristiano, el tiempo de Dios está pronto a llegar. Pero yo sé que viene su tiempo. Estoy en el cronos, estoy en el proceso, estoy en la disciplina de la oración, estoy en la búsqueda. Pero viene el tiempo de Dios que va a hacer cosas grandes. Así que aquí hay una cosa importante a considerar. Entonces, Dios tiene su tiempo para nosotros. Y tiene el lugar para ese tiempo. Tiene el espacio para ese tiempo. Y aquí viene el rema de Dios. Esther, hasta ese día, había entendido solamente que ella era reina por la misericordia de Dios, porque era creyente. Pero no entendía que Dios la había llamado no solamente para ser reina, sino que Dios la había llamado para ese día, para el día de la liberación de los judíos. No sabía, pero ahí se dio cuenta y dice el versículo que leímos al principio, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Tiempo de Dios, tiempo kairos, tiempo de Dios para nosotros. El final de esta historia se invierten los papeles. Amán, que quería matar a los judíos, ¿cierto?, es ahorcado, y Mardoqueo es levantado a una posición de grandeza, todo el pueblo de Israel salvado, y la reina en su posición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un principio. Por favor, Esther 4, versículo 15, 16 y 17. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo,
ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Pregunta para cerrar esto. ¿Estaba en peligro de muerte Ester o no? Estaba en peligro de muerte. Pero aunque estaba en peligro de muerte, entendió por rema de Dios que ella estaba llamada para ese día. Hermano, nosotros llegamos al Evangelio no por casualidad. Dios nos llamó para este día, para la bendición de este día. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Dice la palabra que nosotros somos reyes y sacerdotes. Dígale usted al de lado, usted es un rey o usted es una reina. Usted es una reina, usted es un rey. No, usted es un rey o usted es una reina. Pero ahora dígale, ¿para qué eres rey? ¿Para qué? Ester era reina, pero llegó a ese reinado para ese día, para la salvación de los judíos. Usted es rey y usted es reina, no llegó a ser rey para lucirse en el trono de la vida. Dios le hizo rey a usted para que salve a su familia. Porque usted si es rey es porque tiene influencia, porque Dios le dio autoridad a través del Espíritu Santo. Por eso tenemos que escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. Póngase en pie. ¿Cuántos quieren tomar las oportunidades de Dios que tienen para su vida? Amén. Sabe que yo escuché una predicación, pero yo la tomé y la creo porque hay que creer las cosas del Señor cuando las cuenta la gente con el corazón. Que había un hombre que era de Dios, pero se fue al cielo y llegó al cielo, y dice que en el cielo había un gran edificio y Dios le hace pasar, y en un compartimento inmenso decía el nombre de él, Juan Pérez. Y le dice, ¿y por qué es lo que hay ahí mío? Porque está mi nombre. Y Dios le dice, ahí están todas las cosas que yo te quise dar en la vida, pero nunca las quisiste recibir. Nunca. La desechaste. Hermano, ¿cuántas cosas nos quiere dar Dios? ¿Cuántas cosas maravillosas nos quiere dar Dios? Pero no queremos escuchar la voz de Dios. Dios nos da oportunidades en la vida de cosas tremendas, hermosas. Yo lo digo porque he visto la mano de Dios en mi vida a través de la bendición de mi padre, de mi abuelo que fue misionero. He visto cómo ellos han venido transmitiendo el Evangelio y cómo nosotros hemos visto la gloria de Dios sin estar exentos en el camino de dificultades serias, de problemas, pero siempre mirando el norte ahí. El reino de Dios tiene que ser extendido, el reino de Dios tiene que ser extendido. Nuestros hijos tienen que ser de Dios. Nuestras generaciones tienen que ser de Dios. ¿Cómo no me dará alegría, hermano, ver a mi hijo allí y ver a mis nietas que llegan temprano aquí a la iglesia? ¿Cómo no me dará alegría eso a mí? Yo no se lo inculqué a ellos, es una obligación que tienen que estar acá. No. Es porque el Espíritu les habla. Hermano, tenemos que hacer eso, trabajar generacionalmente la vida de nuestras familias, para que amen a Dios. Para eso, yo le doy 3 consejos. Primero, si usted quiere aprovechar bien las oportunidades de Dios, no se anticipe a los tiempos que Él determina. Todo tiene su tiempo. Y cuando digo no se anticipe, no es que usted postergue, usted tiene que trabajar. Hay un tiempo de Dios, mire, hay un tiempo de Dios para hijos que no están convertidos. Hay un tiempo. Ese tiempo es de Dios. Y te lo voy a decir un día, ahora es el tiempo. Pero ese tiempo no puede ser que yo espere sentado, como se decía, en los laureles. El tiempo lo tengo que anticipar yo
en oración, en búsqueda, en clamor, en compromiso. Ahora, lo segundo, las oportunidades son aprovechadas por los que confían en Dios y vencen sus temores. Si tú eres una persona temerosa y no le crees a Dios, definitivamente es muy difícil que veas la gloria de Dios. Tú tienes que tener fe y tienes que tener valentía. No le tengas temor a la voz de Dios. Suelta lo que tienes y desafíate. Yo inclusive estoy orando y le pido a las mamás y los papás de los niños que fueron a Coquimbo, por ejemplo. No son los primeros responsables, también la iglesia, pero son los primeros responsables. Hermanos, cuando ellos vengan prendidos de muchas cosas que allá se les van a dar, si yo tengo un padre inconsecuente, no espere que su hijo siga adelante. Lo va a perder. O va a perder todo ese entusiasmo que tenía, porque allá tenía referentes, maestros, compañeros, gente del espíritu. Pero si llega acá y el nivel es bajado, el niño se va a relajar. Ellos necesitan ahora, más que nunca, cuando vuelvan, ser ayudados por sus padres al compromiso, a la fe, a la confianza en Dios. Y también la iglesia lo va a hacer. Entonces, vencen los valientes. Y por último, las oportunidades son gozadas por aquellos que entienden que Dios resuelve los conflictos a su manera y no a los nuestros. No, las cosas no son a nuestra manera. Es como Dios quiere que se hagan. Mire, yo lo digo porque hoy de tarde voy a Paraíso a predicar, voy a pasar a ver a mi papá. Ustedes saben ya que le dio un accidente vascular, está en proceso. Y yo podía decir, Señor, pero ¿por qué lo tienes así si es un pastor que te ha servido toda la vida? No. Sucedió y las cosas se hacen a la manera de Dios, no como uno cree que tiene que ser. Hermano, y eso se llama humildad y sujeción. Sujetarse a lo que Dios dice. Es más, hay veces que hay cosas que no entendemos y tenemos que hacerlas por la fe. Mire, no lo entiendo, Señor, pero si tú me lo estás diciendo, lo voy a hacer. Ese acto de obediencia es fundamental para la liberación de la vida de una persona. El quebrantamiento y la vida de una persona es liberada por eso. Mire, la esposa de Abraham, cuando ella bajaron a Egipto y le dice a Abraham, di que eres mi hermana, porque si tú dices que eres mi esposa, me van a matar, porque era una mujer hermosa. Y dice que el rey de Egipto iba a tomar a la esposa de Abraham, y dice que no la pudo tocar. ¿Y sabe por qué? Usted dice, ¿por qué no se quedó callada? ¿Por qué no lo dijo? No, porque ella fue obediente a la sujeción que tenía más cercana, que era su esposo. La obediencia crea liberación, cubre a las personas. Cuando tú te haces la verdad y eres obediente a Dios y dices, Señor, te obedezco, no entiendo, pero te obedezco. Eso crea una liberación en la persona y en la familia. Entonces estamos viviendo tiempos trascendentales, tiempos especiales de Dios. Yo les desafío al compromiso. Les desafío a que usted busque más al Señor. Yo por eso lo estoy instando para el sábado, al retiro. Creo que va a ser de gran bendición para la iglesia. Que estemos acá reunidos. Yo sé que hay cosas lindas en la vida, pero que no nos lleve los afanes ni las distracciones. Todos tenemos tiempo, dice la palabra que hay tiempo para todo. Tiempo para todo. Pero tenemos al Señor. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios.